Saludos, mi nombre es Jesse Padilla, yo soy pastor por los últimos 24 años y soy parte de Converge. A través de los años, mis mentores y personas que me han ayudado a crecer, evaluando y preguntando, ¿verdad? Me han retado para que yo pueda compartir una de las mejores prácticas aprendidas durante estos 24 años. Y definitivamente para mí el tema del liderazgo ha sido algo que me atrae, algo que siempre me ha inspirado y hoy, como líder y como pastor por los 24 años que he tenido esta responsabilidad, puedo entender que hoy valoro, entiendo que preparar líderes debe de ser una prioridad, debe de ser tal vez la principal responsabilidad de cada líder. En este momento yo quiero tomar el tiempo para que hablemos sobre el tema liderazgo. Yo creo, ¿verdad?, que el liderazgo en cualquier lugar, dentro y fuera de la iglesia, es la raíz de la respuesta o la raíz del problema. Por ello, entonces, debemos enfocarnos y entender con mayor claridad lo que es líder, el ser un líder o tener personas en liderazgo o la importancia de formar líderes. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4 del versículo 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado a sus discípulos y Él les dijo que Él los haría pescadores de hombres. Para mí, en parte, lo que eso significa es que Jesús, cuando hizo el llamado inicial, tenía en mente el producto final. Creo que cada líder debe de comenzar con una actitud de formar a otros a su mayor potencial. Y eso es llevarlos al liderazgo. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir, yo creo firmemente que la respuesta y el problema se escribe liderazgo en cualquier lugar. Tú puedes ir a una organización, tú puedes ir a un restaurante, tú puedes ir a una iglesia y si todo está funcionando, hay que ir a aplaudir el liderazgo. Pero si todo está fuera de lugar o miramos problemas muy obvios, también tenemos que recurrir y decir que el líder o las personas encargadas son parte del problema. Con ello quiero decirte que uno de los tesoros principales en el ministerio son las personas dignas de confianza. Y estas deben de ser las características de nuestros líderes para que nosotros podamos tener ministerios a largo tiempo, ministerios que pueden reproducir salud y vida por la salud y vida que ellos son. El problema en muchos lugares donde nosotros nos movemos alrededor, especialmente en el aspecto ministerio, cuando nosotros llegamos a un lugar, la mayoría de las veces las personas dicen, no tenemos personas que sean capaces, que tengan el liderazgo, el carácter para llevar a cabo el ministerio. Siempre el líder está en escasez. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, el verso 2 dice de esta manera, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Entiendes? El líder tiene una influencia en su comunidad, tiene una influencia para bien o para mal. Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo la importancia de formar líderes desde el día primero. El problema en todas las organizaciones está centrado en una raíz de liderazgo, si es que tenemos un problema. Ningún líder es formado a través simplemente de llevarlo a una conferencia de liderazgo. Los líderes que se benefician de una conferencia, de una enseñanza sobre liderazgo, son aquellos que ya están en ese proceso de formación o que ya han alcanzado el entendimiento y la madurez de ser líderes. Perdón. Muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo tratando de resolver no el problema, pero el síntoma de un problema. Nosotros a veces pensamos que nuestro problema es falta de recursos, falta de presupuesto, falta de personal, falta de un mejor equipo, falta de espacio, etcétera, etcétera. Pero en realidad,
Aunque nosotros tuviésemos el mejor equipo, tuviésemos el mejor edificio, si no entendemos que la raíz de nuestro problema puede ser el liderazgo, resolviendo todo lo que te he mencionado, el problema continuaría. Entonces, entendamos, hay que asegurarnos que nuestro problema esencial o nuestro problema principal está resuelto, que tenemos líderes, personas en posiciones de liderazgo que son dignas de confianza. Y después podemos añadir lo que haga falta para que esa persona funcione y tenga el apoyo nuestro. Cuando nosotros comenzamos y miramos que el problema es que no tenemos líderes, si no hacemos lo que tenemos que hacer, haremos algo que no debemos de hacer. Primero, la urgencia, la demanda de que no tenemos a la persona indicada nos va a obligar, va a dictar sobre nosotros el que busquemos a alguien más que aunque no esté preparado, no tenga las características y las cualidades de ser líder, tenga que venir al liderazgo. La necesidad y la urgencia muchas veces son las que se usan para justificar nuestras malas decisiones. Nosotros miramos ejemplos donde la persona dice, pero ¿por qué pusieron a esa persona? ¿Por qué esa persona está ahí? Y la respuesta es, no teníamos a nadie más. Bueno, eso no justifica. Si no teníamos a nadie más, teníamos que mirar por qué no tenemos personas en proceso de formación para que puedan funcionar en las posiciones y responsabilidades. Cuando nos equivocamos, pensando que resolvimos un problema porque no teníamos la persona correcta, ahora tenemos a la persona incorrecta en una posición de liderazgo. Y la persona incorrecta en una posición de liderazgo siempre tomará las decisiones incorrectas. No es solo por falta de experiencia, sino porque una persona incorrecta tendrá las motivaciones incorrectas, tendrá las actitudes incorrectas porque esa es la persona incorrecta. Muchos de ellos ya tienen una posición y hay dos factores que van a influir sobre su vida. Si no es la persona correcta, puede ser que todas las cosas que está haciendo esa persona sean causadas por orgullo, o sea, que quiere ser visto, quiere ser tomado en cuenta, quiere probar algo, o puede ser que otra persona sea movida por el miedo, miedos internos. Y esas dos motivaciones son una combinación de fracaso. Y la razón principal es porque no nos tomamos el tiempo de formar a la persona o tener a la persona que debería de estar en ese lugar. Eso es lo que quiero decir ahora. Nuestro problema era no tener a una persona en liderazgo, ahora tenemos la persona incorrecta y esto hace que nuestro problema sea mayor. La garantía es de que esa decisión se va a multiplicar y va a causar división, dolor y a veces ese dolor y esa división será generacional. El problema es muy grave. El día de hoy, nuestra historia prueba que en muchas de las organizaciones cristianas, hoy tenemos gente religiosa que fue elegida por otros religiosos, calificados humanamente. Muchos nunca fueron líderes, pero están en posición de liderazgo. Algunos de ellos ni siquiera profesaron ser cristianos verdaderamente, pero tenían, ¿verdad? Algunas características que humanamente les calificaban para ser líderes. Estos están tomando decisiones para la vida de la iglesia. Pensemos por un momento, ¿cuántas organizaciones cristianas, cuántas iglesias cristianas están siendo dirigidas por este tipo de personas y lo que está causando? ¿Dónde comenzó el problema? El problema comenzó primero, ¿verdad?, con no tener la persona indicada. Después, apoyarnos en alguien que no era el líder, pero en el nombre de la urgencia y de la demanda, le dimos a esa persona la responsabilidad y pensamos que habíamos hecho nuestro trabajo. No, lo que hicimos fue complicar y a veces destruir algo que no necesitaba ser tocado por una persona equivocada. Cuando pensamos en la repetición de este sistema dentro de la iglesia, esto es lo que ha causado que muchas organizaciones sean destruidas por falta de un liderazgo bíblico. Se hayan desviado, ya no son lo que fueron o lo que deberían de ser. Vamos a pensar bíblicamente en un ejemplo. El rey Saúl.
Es una elección para que nosotros podamos aprender. Es una elección bajo presión. La nación está bajo mucha presión y entonces la presión dicta, ¿verdad? Porque hay una demanda para que tengamos un rey. Los hijos de Samuel, ¿verdad? Estaban descalificados. La demanda del pueblo por un rey hicieron, ¿verdad?, que se buscara en una forma desesperada a la persona equivocada. Una decisión forzada trajo a una persona a un liderazgo equivocado. Esto solamente para reflexionar. En contraste, nosotros encontramos al segundo rey de Israel, que es el rey David. Este es un líder llamado por Dios. Los líderes verdaderos tienen características y comportamientos diferentes. Miremos en la vida de David. Los líderes correctos escuchan diferente. Cuando David escuchó las amenazas de Goliat, ¿verdad? Él las miró como una responsabilidad a la que tenía que responder en lugar de ser ahuyentado. Los líderes miran diferentes sus retos. Cuando David miró al gigante, lo miró como una oportunidad. Delante de Goliat se llenó de fe y de valor, no de temor. En los momentos de ataque no desaparece, pero brillan por su fe. David no es un hombre perfecto ni un modelo perfecto, pero definitivamente es un líder que nos puede dar mucho para nosotros aprender que cuando una persona es llamada de parte de Dios a ser el líder que debe de ser escogido por Dios, tiene que tener características que muestran esa vitalidad en la persona. ¿Qué hacemos entonces? El proceso para resolver este problema. Tenemos que entender que tenemos que hacer un cambio. Este es un cambio difícil, pero necesario. Es un cambio que no todo el mundo entiende en las organizaciones, pero alguien que lo entiende o que lo debe de entender es el líder. El líder debe de estar claro. Aunque no todos estén de acuerdo en el inicio, eventualmente producirá el fruto correcto. El cambio verdadero se inicia a través de grupos pequeños, no a través de eventos o simplemente tratando de hacer algo masivo para traer una transformación. Tenemos que comenzar, ¿verdad?, en la esencia de la necesidad, formando líderes uno a uno, formando a líderes en grupos pequeños con responsabilidades donde ellos van probando su carácter y su llamado. La pieza fundamental para el cambio es hacer y crecer la formación de líderes dignos de confianza, de que no siga siendo una necesidad, sino que se convierta en una prioridad. En el modelo bíblico nosotros podemos encontrar a Jesucristo y al apóstol Pablo. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. La palabra que quiero resaltar es fieles. Esas personas tienen que tener características, ¿verdad? Para que nosotros podamos depositar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra experiencia. Debemos de buscar a esas personas que han mostrado que son fieles al Señor, que son fieles a la iglesia, que son fieles a las personas, que son dignos de confianza, que son enseñables, que tienen deseo de aprender y que son responsables en lo que ya tienen como responsabilidad. La Biblia tiene muchos modelos. Nosotros podríamos pensar, ¿verdad?, en el liderazgo de Moisés, de Josué, de Nehemías. Jesús llamó a 12, pero me parece a mí que él enfatizó en la vida de 3, uno de ellos siendo el apóstol Pedro. El apóstol Pablo pareciera que se dirigió, aunque hablaba a toda la iglesia, se dirigió a Timoteo y a Tito como sus líderes principales en proceso de formación. Creo que todos debemos de entender que nuestro tiempo está limitado, que nuestros recursos están limitados y que es tiempo de organizar nuestras prioridades para formar líderes. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que no le debemos de dar nuestro tiempo a todos, pero le debemos de dar lo mejor a los que están listos a través de la fidelidad
para ser formados o para continuar en la formación de llegar a ser líderes. Formar líderes es el trabajo principal, yo creo, de todos los líderes saludables. Muchas veces nosotros pensamos que el trabajo de un líder es solucionar los problemas y proveer todas las soluciones para una comunidad, aunque eso es parte de nuestra responsabilidad, pero si eso se convierte en nuestra única responsabilidad a través de los años, nosotros terminaremos, primero, sin resolver todos los problemas de una comunidad, porque esos problemas siempre van a estar cambiando y siempre se van a estar multiplicando. Segundo, los años pasarán y nosotros probablemente nos encontraremos en lugares donde estemos más cansados y con menos soluciones. Pero si tomamos la formación de líderes como prioridad, esos líderes van a ser la solución para las circunstancias presentes, futuras, ¿verdad? Que aparezcan, porque son los líderes los que van a responder. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de crear un sistema que provoca una nueva cultura. Enfrentar y superar los retos para largo tiempo, pensar a largo tiempo. Tenemos que tener un sistema de formación donde personas están iniciando y están caminando. Tenemos que mantener nuestras prioridades, o sea que vamos a hacer otras cosas, pero nunca vamos a dejar que nuestro trabajo de formar líderes sea en un segundo término. Descubrir a los líderes en su condición bruta, porque a veces nuestra equivocación es estar buscando y esperando líderes que ya fueron formados en otro lado y que eso puede suceder y a veces nos puede ayudar, pero no debe de ser nuestra solución principal. Tenemos que tener inicios orgánicos, no hacerlo en forma mecánica, pero que podamos tener un proceso, un filtro que nos ayuda a encontrar, ¿verdad? Lo más pronto posible a estos candidatos para procesarlos y ayudarles a caminar en su crecimiento para ser los líderes. Debemos de dar el espacio y el tiempo para que ellos puedan ejercer. eh, Asegúrate que tú ya entiendes que un nuevo líder se va a equivocar. Todos nos equivocamos y tal vez nos seguiremos equivocando, pero si nosotros estamos cuidando a ese líder en medio de sus equivocaciones, él mismo va a aprender en donde se equivoque. Debemos de crear una cultura de multiplicación, o sea que ellos estén dispuestos a ceder el espacio y el tiempo a otros de la misma manera que a ellos se les dio el espacio y la oportunidad. Tenemos que celebrar, tenemos que celebrar en la vida de los demás. Tenemos que anhelar que este sistema va a ayudar en forma generacional a la vida de líderes dignos de confianza, de líderes saludables que se van a reproducir en otros líderes. Un líder debe de mantener en mente y en práctica el concepto de que su trabajo es un proceso constante de su retiro progresivo. Esto es bueno, pero difícil de entender. Y en la gran mayoría de los líderes lo entendemos tarde o no lo entendemos. Quiero ayudarte para que el día de hoy, ¿verdad? No te sientas frustrado, sino que hagamos un ajuste de nuestra actitud. Creo que si comenzamos arreglando nuestra actitud y comenzamos a aceptar lo que hemos visto y lo que ha provocado o producido lo que hemos hecho cuando no hemos formado líderes dignos de confianza, nos debe de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un paso atrás y voy a comenzar de nuevo. Debo de reiniciar en mi entendimiento de cuál es mi meta final. Debo de tomar en cuenta de que un día yo tengo que salir y que todo el trabajo que se ha hecho para su continuidad, no solamente que es en la gracia y en la misericordia de Dios, pero en las manos de otros que tienen el carácter, que tienen el corazón, que tienen la formación de ser los líderes. Tenemos que formar a estos líderes como es nuestra responsabilidad primaria. La actitud debe de surgir de parte de nosotros de darles a estos líderes no solo la oportunidad y el espacio, sino darles la aprobación de que para nosotros son importantes, de que para nosotros es una prioridad. Debemos de concebir la idea, más o menos de esta manera, de que un jugador, ¿verdad? Un nuevo jugador en un equipo de fútbol podría convertirse en ser el coach, de ser el entrenador futuro de, de un nuevo equipo. Debemos de pensar cómo puede transferir
¿Cómo se puede transferir el liderazgo de una persona que comenzó siendo parte de un equipo donde estaba encargado de ejecutar las responsabilidades para cambiar, ¿verdad? El score, para hacer a su equipo ganador? Y que un día esa persona no solamente va a cambiar el score de un juego, sino va a cambiar la cultura de una organización. Y esto es en términos de deportes, pero también tiene que ver con eventos o la vida de la iglesia. Que no tengamos personas que solamente saben dirigir un evento, sino que son personas que se van a quedar para influir la vida de la iglesia en forma generacional. Un líder, yo creo, ¿verdad? Un líder no se debe de graduar, un líder se debe de multiplicar. Eh, Creo que los roles y los ciclos pueden cambiar, pero la esencia de un líder debe de continuar multiplicándose en cada uno de los ciclos y cada una de las responsabilidades que existan. El día de hoy yo quiero retarte con estas dos eh, sugerencias, por así decirlo. Tú eres un líder, la inversión que otros hicieron en ti es el resultado de lo mejor de ti, pero no es solamente para ti, es para que tú lo puedas invertir y transmitir a otros. Date la oportunidad, ¿verdad? De poder celebrar el liderazgo que Dios te ha dado a través del crecimiento y el liderazgo de otros a tu lado. Porque yo creo que cuando tú llegues a ese momento y cuando tú puedas ver que ya no tienes que estar enfrente, que ya no tienes que ser aquel que ponía todas las iniciativas, sino que pudiste crear una cultura donde muchos otros han abrazado la visión, tienen el liderazgo, están tomando las iniciativas y tú estás a un lado. Para mí, eso sigue siendo una gran celebración. Entonces, mi oración es que en tu iglesia el, el tema del liderazgo no sea una necesidad, sino que sea una prioridad. Y cuando se logre, ¿verdad? Transformar la necesidad en prioridad, puedas cosechar, ¿verdad? En abundancia eh, el tesoro de tener personas dignas de confianza, guiando y fortaleciendo la organización, la iglesia y las familias en nuestra comunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No lo hagas tú solo. Todos fuimos llamados para estar en un cuerpo. Todos tenemos un periodo y un ciclo para cumplir. Demos lo mejor de nosotros por aquellos que están a nuestro lado, para que ellos puedan seguir. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Adiós.